Mecánica de la cadera. La articulación tostofemoral es una artrosis de coadaptación muy firme. Posee una menor amplitud de movimientos en relación con la articulación escapulohumeral, pero posee una mayor estabilidad. Eje de movimiento. Eje transversal. Situado en un plano frontal. Se realizan los movimientos de flexión y extensión. Eje anteroposterior. Situado en un plano sagital. Se efectúan los movimientos de abducción y aducción. Eje vertical. Permite los movimientos de rotación externa y rotación interna. Flexión. La flexión de la cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del muslo al encuentro del tronco. La flexión de la cadera está íntimamente relacionada con la actitud de la rodilla. Así vemos como flexión activa con la rodilla extendida 90 grados como lo muestra la figura 1. Flexión activa con la rodilla flexionada 120 grados, figura 2. Flexión pasiva con la rodilla flexionada 140 grados, figura 4. Flexión pasiva con la rodilla extendida menor que las anteriores, figura 3. La flexión de la rodilla al relajar los músculos isquiotibiales permite una flexión mayor de la cadera. En la flexión pasiva de ambas caderas juntas con la flexión de las rodillas, la cara anterior de los músculos establece un amplio contacto con el tronco, ya que a la flexión de las coxofemorales se añade la inclinación hacia atrás de la pelvis por enderezamiento de la lordosis lumbar. Extensión. La extensión conduce al miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud de la extensión de la cadera es mucho más reducida que la de la flexión, ya que se halla limitada por la tensión que desarrolla el ligamento iliofemoral. Extensión activa, de menor amplitud que la pasiva. Primero, con la rodilla extendida a 20 grados. Segundo, con la rodilla flexionada 10 grados. Esto es debido a que los músculos isquiotibiales pierden su eficacia como extensoras de las caderas por haber empleado una parte importante de su fuerza de contracción en la flexión de la rodilla. Extensión pasiva 20 grados. Tiene lugar al adelantar un pie inclinando el cuerpo hacia adelante mientras que otro permanece inmóvil. Se puede conseguir aumentos considerables de amplitud con la práctica de ejercicios apropiados. Aducción. La aducción pura no existe. Existen movimientos de aducción relativa, cuando a partir de una posición de abducción llevamos al miembro inferior hacia adentro. Existen movimientos de aducción combinadas con extensión de la cadera y movimientos de aducción combinados con flexión de la cadera. En todos los movimientos de aducción combinada, la amplitud máxima de la aducción es de 30 grados. La posición de sentado con las piernas cruzadas, una sobre otra, está formada por una aducción asociada a una flexión y a una rotación externa. En esta posición, la estabilidad de la cadera es mínima. Abducción. La abducción lleva el miembro inferior en dirección hacia afuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. La abducción de una cadera va acompañada de una abducción igual y automática de la otra. Cuando llevamos el movimiento de abducción al máximo, el ángulo que forman los dos miembros inferiores es de 90 grados, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la abducción de una cadera es de 45 grados como se ve en la figura 17. En los sujetos adiestrados se puede conseguir una abducción de 80 grados, pero en este caso esta abducción es también combinada con la flexión. Rotación. La rotación externa es el movimiento que conduce la punta del pie hacia afuera. La rotación interna lleva la punta del pie hacia adentro. La posición de referencia, mediante la cual estudiamos la rotación, se obtiene estando el sujeto en decúbito prono y la pierna en flexión de 90 grados sobre el muslo como se ve en la figura 18. En esta posición nos encontramos rotación interna 30 grados como lo muestra la figura 19, rotación externa 60 grados como lo muestra la figura 20. Con el sujeto sentado al borde de una mesa, con la cadera y rodillas flexionadas en ángulo recto, podemos rotar tanto externamente como internamente. A estos movimientos los denominamos rodadura, como se ve en la figura 21 y 22. Los practicantes de yoga llegan a forzar la rotación externa hasta tal punto que los ejes de ambas piernas quedan paralelos, superpuestos y horizontales. Posición de loto.
Figura 23. Elementos anatómicos de la cadera. La cabeza femoral está constituida por los 2/3 de una esfera. Por su centro geométrico pasan los 3 ejes de la articulación. El cuello del fémur sirve de apoyo a la cabeza femoral y asegura su unión con la diáfisis. El eje del cuello del fémur forma con el eje diafisario un ángulo llamado de inclinación de 125 grados, también se le denomina ángulo de Fick. Si el ángulo es superior a 135 grados, se le denomina coxa valga. Si es inferior a 120, se le denomina coxa vara. El eje del cuello también forma con el eje bicondilio un ángulo de 12 grados menos 20 grados. Se le denomina ángulo de declinación o anteversión. Según la forma del cuello y de la cabeza velluve, distingue 2 tipos: tipo longilíneo y tipo brevilíneo. Tipo longilíneo: ángulo de inclinación de 125 grados y ángulo de declinación de 25 grados. Una morfología de este tipo favorece amplitudes articulares grandes y corresponde a una adaptación a la velocidad de la marcha. Tipo brevilíneo: ángulo de inclinación de 115 grados y un ángulo de declinación de 10 grados. La amplitud articular es menor, pero lo que se pierde en velocidad se gana en solidez. Es una morfología de fuerza. Coadaptación: cuando el sujeto está en posición ortostática, la cabeza femoral no está completamente cubierta por el acetábulo. Por el contrario, cuando el sujeto anda a 4 patas, el acetábulo abraza perfectamente la cabeza femoral. Es la posición de máxima coadaptación. Acetábulo: recibe la cabeza femoral. Está situado en la cara externa del hueso ilíaco. Se encuentra orientado hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante. Constituye una superficie cotiloidea semiesférica con 2 partes diferenciadas. Zona de transmisión de carga: revestida de cartílago, es la parte que contacta con el fémur y constituye la fascia lunata. La zona central nunca contacta con el fémur y se encuentra ocupada por el ligamento redondo y forma el trasfondo acetabular. El contacto del fémur con el cótilo es precario. Para solucionar este hecho existe el labrum glenoideo, que es un rodete fibrocartilaginoso casi circular que no llega a cerrarse. Sus 2 extremos están unidos por el ligamento transverso. Cápsula: en el acetábulo va por fuera del labrum y en el cuello llega a la línea intertrochanterea en la cara anterior, mientras que en la era posterior solo cubre la mitad del cuello, quedando la otra extraarticular. En la cara inferior forma un fondo de saco que permite la flexión. Ligamentos: nos encontramos con los 2 haces del ligamento iliofemoral, tracto longitudinal y transversal. Es muy resistente y se sitúa en la superficie anterior de la cápsula, en forma de Y invertida. Su tronco se fija a la parte inferior de la espina ilíaca anteroinferior y las bandas divergentes se fijan por debajo a todo lo largo de la línea intertrochanterea. Ligamento pubofemoral: se aplica en la parte medial e inferior de la cápsula. Se inserta desde la parte pubiana del acetábulo y de la cresta del obturador de la rama superior del pubis. Alcanza la parte inferior del cuello del fémur y el ligamento iliofemoral. Intervención de los ligamentos de la aducción y la abducción. En la aducción se tensa el fascículo iliopetroconterio. Este se tensa con intensidad moderada y se distiende el ligamento pubofemoral. En la abducción se distiende el fascículo iliopetroconterio y se distiende, aunque una menor intensidad. Se tensa el ligamento pubofemoral, también se tensa el ligamento isquiofemoral, pero este solo es visible en la cara posterior. En la aducción ocurre todo lo contrario. El ligamento redondo desempeña un papel poco importante en la limitación de los movimientos de la cadera. En posición de alineación normal se halla en tensión moderada y su inserción femoral ocupa en el trasfondo la posición media. Según el tipo de movimiento, flexión o extensión adquirirá una posición distinta, pero siempre dentro del trasfondo cotiloideo. En la marcha normal, la extensión corre a cargo de los isquiotibiales. Esto no sucede al correr, saltar,
caminar cuesta arriba, movimientos donde el glúteo mayor es indispensable y desempeña un papel fundamental. Músculos abductores de la cadera. Glúteo mediano. Deltoides glúteo, en donde se encuentra la cara externa del muslo y está formado por el tenso de la fascia lata, que es donde se inserta la espina ilíaca anterosuperior. La porción superficial del glúteo mayor, la cintilla iliofemoral o cintilla de Maillard, que es donde se da la condensación de la fascia lata. En esta se inserta la cara externa de la tuberosidad tibial externa. Esta cintilla concentra la patencia muscular del deltoide glúteo. Cualquier alteración de este sistema, por ejemplo la poliomielitis, dará lugar a grandes deformidades. Al insertarse en la cresta ilíaca, la pelvis se pondrá oblicua, dando lugar a una escoliosis. Al insertarse en la rodilla, dará lugar a una contractura abductora y flexora de la cadera. Al insertarse en el peroné, la rodilla quedará en flexo, valgo y rotación externa. Músculos aductores de la cadera. Aductor mayor, aductor mediano, aductor menor. Músculos rotadores internos de la cadera. No existe ninguno como tal. Esta función la desempeñan el tensor de la fascia lata, el recto interno, el glúteo menor, es el rotador interno en casi su totalidad, y el glúteo mediano, solo sus fascículos anteriores. Músculos rotadores externos de la cadera. Pelvitroncáteros, algunos músculos abductores, glúteo mayor. Signo de Trendelenburg. Cuando caminamos, la pelvis se mantiene horizontal a pesar de que desplazamos el centro de la gravedad de un lado al contrario. El que se mantenga la pelvis horizontal se debe a la acción del glúteo mediano, el cual se encarga de estabilizar la pelvis. Si le pasa algo al glúteo mediano, cuando apoyemos un pie, la pelvis caerá hacia un lado y para evitar esta caída, inclinaremos el tronco hacia el lado contrario, con lo cual produciremos una cojera. Esto es el signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg estará enmascarado por el signo de Duchenne, que es la oscilación violenta de los hombros. Cuando el Trendelenburg no se nota, se realiza la siguiente maniobra para ponerlo de manifiesto. Pediremos al paciente que se ponga frente a nosotros, apoyando las manos sobre nuestros hombros. Le pediremos que levante una pierna y posteriormente la otra. Notaremos que una mano se apoya más que la otra. Esquema de la balanza de Paules de la cadera. Cuando una persona se apoya sobre un solo pie, todo el peso del cuerpo se va a transmitir a través de la articulación coxofemoral de ese lado. Esta articulación constituirá, por lo tanto, el punto de apoyo de una balanza imaginaria, en la que por una parte la resistencia la constituye el peso del cuerpo y por la otra, la potencia necesaria para evitar que ese peso caiga, realizada por el glúteo mediano.